buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy vamos a empezar, en plena Feria del Libro, tenemos la suerte de tener autores extranjeros que están pasando por Buenos Aires. Vamos a empezar con una autora que es argentina, pero vive en París desde hace muchos años. Y hace rato que quería yo traer al programa, porque ha escrito algunas novelas, no muchas, 3 novelas, a mi criterio extraordinarias en muchos sentidos. La vamos a presentar y por favor escúchela porque vale la pena escucharla. Ahí va. Laura Alcoba nació en 1968. Escritora y traductora, vivió hasta los 10 años en la Argentina, antes de radicarse en París. Es autora de las novelas La Casa de los Conejos, Jardín Blanco y Los Pasajeros de Lana C., su último título publicado. Bueno, Laura, me alegra mucho tenerte acá en el programa. Yo había leído La Casa de los Conejos en su momento, cuando se publicó hace unos años. Vos viniste a Buenos Aires, pero no coincidiste con las fechas, no te había podido traer. Así que me alegra que estés acá ahora con este nuevo libro, Los Pasajeros de Lana C. Me alegra estar acá también. Y bueno, vamos a tratar de charlar un poquito sobre los dos libros porque están relacionados, ¿no es cierto? Totalmente. Tu historia, vos te fuiste de la Argentina a los 10 años, vivís en Francia desde ese momento y uno se va enterando, porque son novelas, pero tienen mucho de autorreferencial, entonces hay momentos en que a uno le cuesta, lo estás leyendo y decís, bueno, esto es la historia de Laura o es una novela y cómo es. Es, y se puede leer como una novela, digamos que tanto la Casa de los Conejos, que bueno, escribí sobre la vivencia personal de mi vida, digamos, en la clandestinidad como nena, como una nena de 7, 8 años, entre 7 y 8 años. Con mi mamá en ese momento en La Plata, en un momento muy duro, muy difícil. Vamos a contar un poco para el que está viendo y no lo sabe. Los padres de Laura eran militantes montoneros. La Casa de los Conejos, donde ella vivía, era donde estaba la imprenta clandestina de montoneros. Y tenía la fachada de un criadero de conejos, ¿no es cierto? Claro, la actividad, digamos, se suponía que era un criadero de conejos, que era efectivamente, porque ahí había conejos. Y esta niña, que era una nena, vivía ahí atrás, iba al colegio, ella sabía que no vivía en un criadero de conejos, sabía lo que pasaba dentro de la casa y sostenía todo eso desde la infancia. Con eso es una gran novela, pienso. Pudo transmitir su experiencia y hacer con eso literatura. La escribió en francés, porque ella vive en París desde los 10 años. Gracias a Dios logran salir con su madre. Los habitantes de la Casa de los Conejos creo que murieron todos, salvo ustedes. Y bueno, con los años, en francés, cuenta y novela esta experiencia. A mí realmente me pareció un libro extraordinario. Se habló mucho acá en la Argentina del libro. Sí, ya lo sé. Para mí fue muy emocionante. Bueno, fue muy emocionante la historia de este libro. Del primero, bueno, ahora del tercero, para mí también muy fuerte, porque tengo la impresión de contar en francés, desde París, cosas tan argentinas, para mí tan fuertes, tan emocionantes, porque la Casa de los Conejos era un libro que llevaba adentro y que necesitaba escribir, pensando, no se va a entender. Porque, se entiende perfectamente. Digamos, sí, acá, pero yo pensé, el lector francés, yo estoy escribiendo en francés, estoy escribiendo sobre una historia muy particular que acá se conoce muy poco. Y pensé que, aparte, desde el punto de vista infantil, desde la vivencia de una nena que entiende sin entender, y eso era lo que yo quería transmitir también, esa vivencia de impotencia, fundamentalmente. Y mandé el libro a la editorial Gallimard un lunes, siempre me voy a acordar, 10 de abril, porque era el día de mi cumpleaños. A los 3 días me llamaron para decirme, nos interesa. Yo me puse a llorar, fue una cosa súper emocionante. Y la manera en que viajó el libro después. Es un libro con el que fui a tantos lugares, que viajó, digamos, lingüísticamente por las traducciones, pero me invitaron, no sé, estuve en Sarajevo hablando de la historia de la Casa de los Conejos, y para mí que la gente me preguntase, estuviese en una recepción tan intensa el libro. Y ahora, con Los Pasajeros de Lana C, de manera diferente, porque claro, trabajé sobre la historia de mis padres y del grupo en el que estaban mis padres, a fines de los 60, un grupo de
chicos revolucionarios, digamos, muy jóvenes, eran chicos, casi adolescentes. 16, 17 años. O sea, 18. tuviste necesidad de seguir. Claro, es una historia que te marcó la vida, entonces es lógico. Sí. Y ahora Laura en este nuevo libro va más atrás, a la etapa donde ella no había nacido, obviamente, y toma a sus padres como dos chicos de 16, 17 años militantes que se van a Cuba para recibir entrenamiento militar, con la idea de participar junto al Che Guevara en Bolivia y demás, en la guerrilla. Y está contado todo ese viaje, ¿no?, de los padres que cuando vuelven para acá, muere el Che Guevara, matan al Che Guevara en el año 66, ¿fue? Sí, 66, en octubre de 66. 67. 67, ellos vuelven a Buenos Aires, y bueno, después viene la Casa de los Conejos, ¿no? La madre vuelve en ese viaje, en el Ana C, embarazada de Laura. A mí me impresionó. Conmigo ya nacida sí. vos. ¿Ya naciste en Cuba entonces? Sí, pero naciste en Cuba. Pero nací en Cuba, yo digo, en una especie de borrador en la clandestinidad y luego anotada en Argentina como habiendo nacido en Argentina. Es toda una historia de... Yo la quería reconstruir desde hace mucho tiempo, porque para mí... Es tu identidad que estás reconstruyendo. Es la identidad, pero más allá de la identidad, es también toda una generación que todavía para mí está en una forma de silencio, a pesar de que yo sé que algunas personas piensan que se habla demasiado, que se cuentan muchas historias, yo creo que no. Sobre estas historias, digamos, anteriores, de finales de los 60, no encontré ningún material, habiendo ido tanta gente a Cuba en ese momento, habiendo nacido, yo creo, otras personas también, como yo, luego anotadas en Argentina como si hubiese... Yo llegué a Argentina cuando tenía un mes y medio. Y no te habían anotado en ninguna parte, no, obviamente. porque si fueron con papeles falsos. Claro. Son historias, aparte que con un potencial, a mí me parecía de novela, de aventura, de delirio, de locura y al mismo tiempo de esperanza y de desilusión. Para mí era una novela. Y digamos, tomar conciencia de que de todo ese potencial de vida que se podía contar y que se estaba perdiendo, porque la mayoría de las personas que estuvieron con ellos hoy están del lado de los muertos. Sí, por supuesto. Murieron a principios de los 70. Entonces fueron meses y meses de hacer entrevistas con mis padres, no solo con mis padres, trabajé sobre 2 otros relatos de personas que estuvieron con ellos, la persona que los reclutó, que sigue viviendo en La Plata, ¿sí? Una persona que encontré que vive hoy en Barcelona. Que la pasó bastante mal. Que la pasó bastante mal. Bastante mal, porque lleva a estos chicos, los presenta ya como grandes revolucionarios y no sabían ni cómo se agarraba una ametralladora, más o menos. Entonces los cubanos, ¿no? Los cubanos no consideran que hubo una mentira y entonces lo que supuestamente tiene que ser un periplo absolutamente heroico y épico, y hay una dimensión épica, pero se transforma en digamos, una serie de peripecias bastante alejadas, digamos, de la idea del principio. Tengo entendido, leí por alguna parte, vos decís que te costó mucho llegar, en los 2 libros, llegar a poder hablar con tu madre, con tu padre, y que te cuenten. Había como un silencio sobre todo esto, ¿no? Sí, bueno, en la Casa de los Conejos yo directamente trabajé solo sobre mis recuerdos y sin consultar, digamos, a mis padres en absoluto, porque sabía que había un dolor muy fuerte. Y para ellos una dificultad muy fuerte de evocar momentos en que, digamos, formaron parte de un grupo del que, bueno, hay pocos sobrevivientes y el sentimiento, digamos, de lo que yo llamo la culpa de la supervivencia es algo muy fuerte, muy doloroso. Muy ¿Vos también de evocar. sentiste eso? Sí. Bueno. Sí. Yo la Casa de los Conejos y de manera diferente también Los Pasajeros de la Nacé, son libros que escribí con esa conciencia y con la impresión a veces en la escritura de estar haciendo, digamos, tratar de hacer vivir por escrito a una serie de fantasmas que tenía alrededor. Fue algo muy fuerte. Tengo la impresión de que algunas personas que al mismo tiempo trato como personajes, porque es lo que empezaste diciendo, son historias, novela, claro. Digamos, la base es verídica y al mismo tiempo para mí es importante que se pueda leer como una novela, por muchas razones.
sin ir más lejos, en Los pasajeros de la Nacé, porque elegí en lo que me contaron, porque hay es un viaje que yo quería que se pudiese leer también como una especie de viaje iniciático, como una novela de aprendizaje, como una manera de salir tal vez de la adolescencia, bueno, con una serie de significados diferentes. Pero tuve como una especie de cierto momento de sentimiento de urgencia, es decir, esta historia que yo puedo tratar de rescatar, si mis padres me hablan, si logro con las 2 otras personas que encontré que me cuenten en serio, porque está contar y bueno, y liberarse y realmente hablar también de emociones, de sensaciones, era lo que me interesaba, ¿no? La vivencia, no un resumen claro, esquemático. Y yo digo, todo esto si no lo hago se pierde. Todas estas vivencias tan increíbles. Sí, un grupo de chicos que terminan la escuela secundaria y que se van a hacer la revolución. Su mamá se escapa de la casa, sí, le deja una nota a su madre y desaparece, ¿no? Y se va a Cuba. Desaparece y vuelve 1 año y medio después. Sí, y con una nena. Madre. Sí. Y sin tener 20 años. Sin tener 20 años. Y después toda la historia que sigue, porque acá está al revés, el libro anterior cuenta la historia que sigue, ¿no? Que es la historia de los 70. Sí, bueno, digamos, hay un hueco entre Los pasajeros de la Nacé y claro, hay un hueco, la casa pero los argentinos lo conocemos bien, digo. Claro, en Europa se recibe de otra manera, con ese interés que vos decís que es muy notable. Y eso me hace ver que estas historias trascienden también y pueden ser universales. Totalmente. Pero a nosotros nos resuenan muchas cosas. Totalmente, ¿no? Porque al mismo tiempo es la historia también de una generación. Claro. Digamos, más allá de Argentina y de ese medio tan argentino también que evoco, es un viaje que pasa por varios países, por varios continentes, porque pasan por Europa. Para ir a Cuba, déjame que aclare un poquito, para ir a Cuba, con más seguridad, primero lo llevan a París, después a Praga, y de Praga recién van a Cuba, y a la vuelta lo mismo, ¿no? Era el viaje que se solía hacer y era el viaje que hicieron otras personas, que hicieron también muchos europeos. Y una de las personas que yo evoco al principio del libro, con quien me entrevisté, te dije, me basé en 4 relatos, hay una persona más que es Régis Debray, claro, que es un gran filósofo, gran intelectual francés, que es quien estuvo con el Che Guevara en Bolivia, y lo detuvieron a él, con Ciro Bustos, varios meses antes de la muerte del Che Guevara. Y claro, empieza el libro con la evocación de la carta que yo le mando a Régis Debray, auténtica. Le dije, mira, mis padres estuvieron en un grupo que tenía que reunirse con ustedes en Bolivia. Esa historia nunca tuvo lugar, pero quiero tratar de reconstruir ese momento y quisiera entrevistarme con usted. Bueno, a los días me llamó, sí, encantado. Él había leído Manège, que es La casa de los conejos, en francés. ¿Manège es Calecita? Sí. Sí. Qué notable, en Francia el libro no se llamó La casa de los conejos, sino Calecita. Sí, ¿no? es el título de origen, claro. Porque hay un juego de palabras en francés, porque Manège es también el teje-maneje o la manipulación, y tiene que ver con la historia que cuento en La casa de los conejos. Pero bueno, él había leído Manège y me recibió con ganas de charlar. Al mismo tiempo, una de las primeras cosas que me dijo fue, pero no se puede contar esa historia. Digo, ¿por qué no? Porque yo misma dije, ¿cómo puede ser que haya tan poco sobre esto? Él escribió unas páginas en sus memorias que se llaman en francés Louis son enseignant, no sé cómo es la traducción en castellano, son las memorias de Régis Debray. Tiene unas páginas sobre su experiencia en Cuba y sobre el entrenamiento también, bueno, y sobre Bolivia después. Me decían, no se puede, la generación de hoy no puede entender qué fue esa esperanza y ese momento. Digo, bueno, vamos a intentarlo, a ver, explíqueme. Además, no debe haber pensado que vos a los 10 años vivías todo eso, o sea, tuviste un aprendizaje forzado de muy chiquita, o sea, desde ahí puede haber un acercamiento, ¿no? Entonces, al mismo tiempo hay, digamos, yo
trato en el libro de acompañar a los personajes. Y creo que el lector se embarca en un viaje cuando se embarca en el libro. Todo eso está muy logrado, debo decirte que está logrado. Estás acompañando a personajes que son tus padres, además. Entonces, digo... Sí, pero con a veces dudas, porque cuando te dije que los hice, digamos, les hice una serie de entrevistas durante meses, fueron horas de grabación para mi padre, a él lo grabé, otra persona también que grabé, había muchas contradicciones en los relatos. Y eso, en cierto momento dije, bueno, ¿cómo hago? Volvieron en abril, no, en mayo, en agosto, y finalmente no importaba. Y todas esas contradicciones para mí decían mucho, y traté de dejarles un lugar en el libro. Claro, se nota, están ahí. Digo, tu primer libro fue La Casa de los Conejos. Yo quiero contar que Laura en París estudió letras, es una especialista en el siglo de oro español, y decidió empezar a escribir novelas con La Casa de los Conejos, la primera, totalmente autobiográfica en cierta medida. Esta es la tercera, Los pasajeros de la Nacé, y en el medio escribió otra que no tiene nada que ver con esto. Yo no leí esa novela, pero por lo que leí es una historia de Perón en el exilio, que vivía en el mismo edificio de Ava Gardner. Me pareció muy divertida la idea, no la leí, pero después de escribir esa, lo que sí me llamó la atención es que volviste a tu historia, y en la tercera retomás, ¿no? Recuerdo que cuando se publicó acá La Casa de los Conejos, Leopoldo Brizuela, que tradujo, que es un gran escritor, que acaba de recibir un premio muy importante, el premio Alfaguara, y que gran amigo. Me hizo ese regalo magnífico de aceptar, de traducir primero, bueno, la Casa de los Conejos y ahora Los pasajeros de la Nacé. Leopoldo me había dicho, bueno, ahora te toca escribir sobre el exilio. Yo dije, uy... Me dice, bueno, lo que sería en francés la suite, ¿no? ¿Cómo sigue esta historia? Sí. Y finalmente escribí sobre el exilio, pero no sobre el nuestro, sobre el exilio Sí, pero no solo de Perón, porque es un libro sobre diferentes exilios, porque Ava Gardner también vive una forma de exilio en Jardín Blanco. Un exilio sentimental, un exilio íntimo, un exilio espiritual. Pero, claro... Viajé en el tiempo y es una historia que está situada en 1960, ese año en que Perón y Ava Gardner vivieron antes de que Perón se instalase en Puerta de Hierro. Claro, vivió en el mismo edificio que Ava Gardner. Estaba pensando que ahora va a venir tu libro sobre el exilio, porque todos nos quedamos con ganas, claro, a los 10 años se instalan, ¿no?, en París. Sí. Y contó esta historia. Leí por algún lugar que 2 o 3 años después recién pudiste, como nena, chiquita, adolescente ya, empezar a hablar de lo que había pasado con tu mamá. Fue muy largo y con muchas dificultades, digamos, que hubo un momento de silencio muy grande, y al mismo tiempo yo esta historia la llevaba adentro y sabía que que yo no podía construir nada en literatura si no empezaba por ahí. Y la literatura era como mi jardín secreto, pero estaba convencida de que necesitaba el coraje, porque es difícil, para mí fue difícil enfrentar esa historia y ponerla por escrito y decidirme a contar, porque hay en La Casa de los Conejos una especie de pacto de silencio, que fue el pacto de silencio en el que te criaste en ese pacto. Claro. Y era romper ese pacto de silencio con toda libertad, no caer en lo que yo llamo lo que es la doble trampa, que es la trampa de caer en la idealización, porque la militante no era yo en absoluto, o sea que, y al mismo tiempo no caer en la otra trampa, que sería juzgar a mis padres por qué hicieron eso, si yo hubiese hecho lo mismo, que parecía no venir al caso. Entonces tratar de encontrar el lugar justo, ¿no? La mirada a la vez de respeto y de libertad. Y es la que trato de seguir. Sí, está bien, pero hay que asimilar toda esa historia. Hay que haber pasado esas cosas a los 7, 8 años, estoy segura. Yo me alegro mucho de que te hayas venido acá, de conocerte, de poder hablar de estos libros, y que por supuesto los recomiendo de todo corazón. Son excelentes, no solo testimonios interesantísimos de vida, sino también alta literatura, pienso. Están muy bien hechos. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias por haberme invitado. Enseguida volvemos, no se vayan.